¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Soy Miklos Lucas y en esta ocasión voy a abordar los principios del pensamiento conservador. Este video nace como respuesta a la profunda ignorancia que existe sobre el conservadurismo, como pensamiento político y como ideología. Ahora bien, explicar la totalidad de este pensamiento demandaría muchas horas que superan largamente la duración de este video. Por eso, debido a las limitaciones de contenidos y tiempo, los principios que presento y explico no cubrirán todos los aspectos e interpretaciones del pensamiento conservador, pero espero que sirvan como punto de partida para ordenar ideas y combatir la ignorancia y los prejuicios que existen sobre el conservadurismo y los conservadores. He preparado una lista de 11 principios, que pueden ser más o menos, pero son algunos de los que yo considero más importantes. Si no tienen tiempo o ganas de ver todo el video en un solo envión, les recomiendo que lo hagan por partes. Debajo de la breve descripción del video encontrarán una pestaña que dice Mostrar más o Show More. Hagan clic sobre la misma y descubrirán un menú conteniendo cada uno de los principios de este video. Hagan clic sobre el minuto de cada sección que les interesa y que está marcada en azul y los llevará exactamente al inicio de esa sección. Más que una ideología o teoría política, el conservadurismo es una actitud. Hace unos meses tuve el honor de entrevistar a Sir Roger Scruton en su finca en Wiltshire, Inglaterra. La entrevista está colgada en este mismo canal por si quieren verla. Para quienes nunca han escuchado hablar sobre Sir Roger Scruton, es el filósofo conservador más importante de la actualidad y uno de los más importantes en la historia del conservadurismo. En esa memorable ocasión le pregunté a Sir Roger qué era el conservadurismo y esto fue lo que brevemente me respondió. My instinct is to suggest that all normal people are conservatives. I believe that we have a natural desire to conserve the things that we love and the things that we're adapted to and the things that we're used to, things that we know how to deal with. And that's all that conservatism is transcribing that natural desire into a coherent form of politics. And so that when one has a political question, instead of immediately charging forward to some goal beyond anything we've already known and sweeping reality aside, one hesitates and one looks at what one has and one says, well, this is good, but it needs changing a bit. This is good, but it needs adapting. That approach to politics, to me, is natural, and I think it's natural to all human beings because we all know that it's easier to destroy things than to create them. We are the heirs to extraordinary benefits, stability, law, ordinary markets, ordinary homes, families, etc. We don't want to jeopardize those things. Quiero complementar la breve introducción de Sir Roger señalando que a diferencia de otras corrientes ideológicas, como el marxismo, el liberalismo, el socialismo y el libertarismo, el conservadurismo no es una teoría política ni tampoco una teoría económica. Para el conservador, las teorías y las fórmulas solo orientan su accionar y razonamiento, pero no son suficientes en sí mismas para describir, entender y explicar la realidad. El conservadurismo es más una actitud, una forma de ser en la vida. El conservadurismo es empírico, no racionalista. Como vimos en el primer punto, el conservador no cree ciegamente en teorías. Para entender y dar sentido a la realidad, el conservador se basa principalmente en la experiencia. Por lo tanto, su aproximación a la comprensión de la realidad es empírica antes que racionalista. Esto significa que el conservador antepone la experiencia a las abstracciones teóricas. Por eso decimos que, a diferencia de otras ideologías, el conservadurismo es inductivo. El conservador parte de observaciones particulares que al agregarse o sumarse a las experiencias de otras personas le permite establecer tendencias o patrones comunes que luego derivan en generalizaciones. Por eso decimos que el conservadurismo interpreta la realidad de abajo hacia arriba, de observaciones particulares hacia generalizaciones y conclusiones. Por ejemplo, nuestros antepasados observaron que los hijos concebidos entre parientes tenían mayor probabilidad de expresar defectos genéticos. Esta conclusión se obtuvo después de múltiples observaciones en diferentes tiempos y lugares, y permitieron concluir que la endogamia es indeseable. Por eso, las relaciones incestuosas
no fueron ni son promovidas, mucho menos legalizadas, por lo menos todavía no, porque generan un gran daño a nivel individual y social. Este conocimiento se obtuvo a posteriori, es decir, fue producto de la experiencia y dependió de evidencia empírica para ser validado. Por el contrario, el socialismo y el liberalismo son deductivos. Ambos intentan explicar la realidad partiendo de teorías o modelos, que son producto del razonamiento. Este enfoque de arriba hacia abajo es muy útil para campos de estudio como las matemáticas, porque no necesitamos observar los números para validar las fórmulas y modelos. Sin embargo, los fenómenos políticos, económicos, culturales, sociales, no son axiomáticos. En otras palabras, necesitan ser demostrados y probados siempre, caso por caso, y para mismas causas podemos tener diferentes efectos o resultados. Por ejemplo, aplicar el modelo político-económico de Estados Unidos en el Perú, Egipto o Tailandia nos daría resultados completamente diferentes. Por eso decimos que el conocimiento deductivo es un conocimiento a priori. Esto quiere decir que no depende de la experiencia para ser justificado y validado. Por eso, a diferencia del conservadurismo, el socialismo y el liberalismo terminan siendo en múltiples ocasiones incómodos y poco útiles camisones de fuerza de la realidad. 3. Guiado por la prudencia, el conservador es escéptico. El conservador nunca acepta de primera mano un hecho o verdad presentada. El conservador adopta siempre una actitud crítica, guiado por la prudencia. Analiza, cuestiona y objeta, y su duda solo desaparece cuando la experiencia prueba o refuta la aparente verdad presentada. Este principio tiene relación directa con los dos anteriores. El conservador es especialmente escéptico a las teorías, porque son producto exclusivo del racionalismo. Eso sí, que quede muy claro que esto no significa que el conservador menosprecie la razón. Todo lo contrario, para el conservador, la razón es un instrumento fundamental, pero no suficiente en sí mismo para describir, comprender y explicar la realidad. La razón se refina y se vuelve más sofisticada con la experiencia, pero como dije antes, la sola razón no basta para interpretar esta realidad. Esto se asocia con la idea de racionalidad limitada que desarrolló el economista estadounidense Herbert Simon, quien criticó esa ficción liberal llamada Homo economicus, que es el producto del hiperracionalismo. Las personas no somos autómatas y no todas nuestras decisiones son tomadas racionalmente. Intervienen también las emociones, las aspiraciones y los entornos culturales. El individuo, para usar terminología liberal, es un animal social por excelencia y su existencia solo tiene propósito y sentido en un contexto social. Las mismas limitaciones aplican para esa construcción teórica llamada proletariado. 4. El conservador valora y promueve el principio de autoridad. No hay progreso social, económico y político posible sin paz, orden y seguridad. Si no me creen, comparen por ejemplo el Perú antes y después de 1990, o comparen Japón con Somalia o Estonia con Venezuela. Para el conservador, el Estado cuenta con el monopolio de la violencia para asegurar el orden y la paz social, y puede aplicar la fuerza en algunas ocasiones, siempre y cuando esta autoridad haya sido legitimada por la población a través de sus representantes políticos, por ejemplo, mediante elecciones transparentes. Ahora bien, la violencia siempre debe ser el último recurso. Para evitar recurrir constantemente a ella, existen instituciones que son las reglas de juego de una sociedad y que funcionan mediante incentivos y desincentivos para regular el comportamiento de las personas. En ese sentido, el liberal inglés John Locke afirmó en sus 2 tratados sobre el gobierno civil que sin leyes no hay libertad. Noten qué importante es esta observación porque aparentemente es una paradoja. Pero sin leyes regresaríamos al estado natural que tanto aterró a Thomas Hobbes y lo llevó a proponer el Leviatán o la concentración de poder en manos de un soberano absoluto. En reflexiones sobre la Revolución Francesa, Edmund Burke, quien es considerado el padre del conservadurismo moderno, anticipó en 1790 que los hechos que acontecían en Francia durante el proceso revolucionario terminarían degenerando en caos, violencia y la supresión de todas las libertades. Basándose en experiencias previas, el tiempo y los hechos le dieron la razón, especialmente desde el momento en que los jacobinos tomaron el poder y desencadenaron el reino del terror, que resultó en casi 2 millones de muertos, una economía y cultura completamente devastadas y la total ausencia de libertad, igualdad y fraternidad. La experiencia indica que el orden y la paz generan estabilidad. La experiencia histórica también señala que en sociedades seguras y estables, regidas por el principio de autoridad,
Aumenta la confianza, que es un ingrediente clave para el desarrollo de relaciones personales, también relaciones sanas y productivas. Al agregar estas relaciones, se conforman comunidades y sociedades vitales. En conclusión, sin principio de autoridad, se impone la ilegítima ley del más fuerte y el progreso se hace imposible. 5. Para el conservador, la prioridad es la sociedad y su unidad fundamental, la familia. Para el socialista, la prioridad es el Estado y su unidad fundamental es el colectivo o la masa, mientras que para el liberal, la prioridad es el mercado y su unidad básica el individuo. Sin embargo, el fin que persigue el socialista lo vuelve inherentemente vertical, mientras que el liberal contemporáneo reduce la complejidad de las relaciones sociales y el ejercicio de la libertad individual a las transacciones de mercado. Para el conservador, que se guía mediante la experiencia acumulada de generaciones anteriores, la sociedad se construye de abajo hacia arriba. Al igual que el liberal, el conservador es firme defensor y promotor de la libertad individual. Aquí hay que aclarar que el liberal no tiene el monopolio de la libertad, a pesar de toda su propaganda. Pero a diferencia de los liberales, el conservador se plantea dos preguntas esenciales que les invito a responder. La primera es ¿libertad para quién? Y la segunda, ¿libertad para qué? Si quieren, pongan pausa en el video, reflexionen y luego lo retoman. Este ejercicio puede parecer trivial, pero es decisivo para trabajar por el sano desarrollo de los individuos, sus comunidades y las sociedades. La respuesta a estas dos preguntas nos lleva a una conclusión lógica. La libertad no es un fin como pregona el liberal, sino un medio como pregona el conservador. Un medio para alcanzar fines superiores. Por ejemplo, libertad para generar bienestar individual y social. En este caso, el fin último es el bienestar. ¿Somos libres para ser libres? La pregunta y su respuesta son absurdas. Digamos también que mientras el socialista exalta al colectivo y el liberal al individuo, el conservador entiende que la unidad fundamental para el desarrollo de una sociedad es la familia. La familia es la institución más exitosa en la historia de la humanidad, una institución que se ha consolidado a partir de la prueba y el error. El conservador entiende que la familia está compuesta por padre, madre e hijos. Esto no es ideología, sino experiencia pura, sustentada firmemente en la ciencia, que el acto sexual entre hombre y mujer es la única manera mediante la cual potencialmente se conciben nuevos seres humanos. La ciencia también ha establecido de manera categórica que la vida de un ser humano se inicia desde la concepción, es decir, desde la fecundación de un óvulo por un espermatozoide. En base a siglos de experiencia y conocimiento que han sido acumulados y en base a sus propias observaciones, el conservador y cualquier persona común y corriente nota inmediatamente que los hombres y las mujeres no somos ni física ni psicológicamente iguales. Esta es una verdad autoevidente, que no necesita explicaciones de pseudoexpertos para hacernos creer otra cosa. La mujer aporta ciertas características que el hombre complementa. Estas diferencias complementarias son las que permiten que la familia sea una institución sólida y viable. Además, la experiencia acumulada también prueba que las familias sanas generan individuos sanos y que estos a su vez generan familias, comunidades y sociedades sanas. Es un círculo virtuoso. La experiencia acumulada también prueba de manera irrefutable que los individuos que crecieron aislados de sus familias o de sus comunidades tienen mucho mayor dificultad para integrarse socialmente y que ningún Estado jamás ha podido reemplazar ni reemplazará los rostros, caricias, enseñanzas y el calor de nuestros padres, hijos, abuelos, hermanos, esposos, esposas. Más aún, los estados paternalistas que buscan imponer los socialistas y comunistas invariablemente han terminado convirtiéndose en tiranías liberticidas, en las cuales los individuos fueron reducidos a números o unidades descartables dentro de una homogénea y gigantesca masa. Quiero cerrar este quinto punto señalando que los constantes y brutales ataques que hoy sufre la familia desde diferentes frentes progresistas, tanto de derecha como de izquierda, no son espontáneos. Por progresistas zurdos me refiero a comunistas, socialistas, verdes y socioliberales, y por progresistas de derecha me refiero a los propagandistas peso pluma del liberalismo y el libertarismo. Que quede claro que no es que no respete a los liberales. Hay liberales que respeto profundamente y hay aspectos de la ideología liberal con las cuales me identifico. Con lo que no me identifico es con los panfleteros que hoy propugnan un liberalismo simplón y un libertarismo absolutamente reduccionista. Los modelos alternativos de familia, el matrimonio homosexual,
el aborto, la ficción del patriarcado, la ideología de género y todos los prefijos trans, transespecie, transraza, transgénero, transcapacidad, son ataques calculados y fuertemente financiados, en los que intervienen organismos como las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, los gobiernos nacionales sometidos a la burocracia progresista internacional. También podemos hablar de medios de prensa, universidades, fundaciones, ONGs, e instituciones deportivas como la FIFA, órganos internacionales de, entre comillas, justicia, y finalmente la masa ignorante e hipersensibilizada que ha sido fuertemente adoctrinada y desinformada. Aquí entran a tallar dos grandes agendas que son el control demográfico y el transhumanismo, pero por ahora no voy a profundizar al respecto. 6. El conservador valora el pasado, pero no vive en él. Quienes no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Seguramente muchos de ustedes ya han escuchado o leído esta frase. El autor de la misma es el ensayista conservador estadounidense George Santayana. Esta gran frase de Santayana recoge y expone otra verdad gigantesca. Las experiencias previas, propias o ajenas, individuales o colectivas, nos permiten aprender de nuestros errores, pero también de nuestros aciertos. Por ejemplo, hay hongos venenosos que no comemos porque sabemos que son tóxicos y que si lo hacemos podrían matarnos. Lo sabemos gracias a nuestros antepasados, que observaron el comportamiento de otros animales o también de otras personas que murieron al comerlos. El ejemplo es sencillo, pero también puede aplicarse a aprendizajes más complejos. Por ejemplo, la historia nos enseña con claridad que todos los regímenes comunistas solo han traído muerte, miseria y destrucción para millones de personas, y riqueza y poder absoluto para los tiranos y corruptos que las encabezaban. En lo personal, lo veo en el caso de mi padre, que tuvo que salir de Hungría a los 4 años escapando con mis abuelos del criminal comunismo soviético. Y también lo vi en Perú, donde desde 1980 hasta fines de 1990 sufrí, como millones de peruanos, los brutales y sanguinarios ataques terroristas de las bandas marxistas de Sendero Luminoso y el MRTA. Lo voy a decir sin anestesia. Repudio el comunismo y su historia plagada de muerte, miseria y destrucción. El pasado es el más valioso repositorio de lecciones de toda la humanidad. Mediante prueba y error o prueba y acierto, aprendemos a descartar lo malo, adoptar lo nuevo y conservar lo bueno. Recurrimos al pasado para defender y promover nuestra libertad presente y nuestro desarrollo futuro. Un desarrollo que no debe ser limitado bajo ningún punto de vista o justificación al mercado como proponen los liberales reduccionistas o al Estado como proponen los comunistas y socialistas liberticidas. Mucho menos a los nefastos procesos de ingeniería social y cultural que hoy son impulsados por las hordas progresistas. Este punto me permite retomar el tema de las instituciones. Como les mencioné anteriormente, las instituciones son las reglas de juego que mediante incentivos y desincentivos nos permiten ejercer nuestra libertad. Recurriendo a la definición propuesta por el economista estadounidense Douglas North, las instituciones pueden dividirse en instituciones formales e informales. Las instituciones formales son las leyes, las normas, los reglamentos, cuyo cumplimiento es observado por entes públicos o privados que tienen la autoridad para sancionar a quienes las infrinjan o premiar a quienes las cumplan. Por ejemplo, en muchos países la ley impide fumar en lugares públicos. Si lo haces, el Estado te va a sancionar imponiéndote una multa. En este caso, la penalidad económica de la ley funciona como desincentivo. Ahora bien, también existen leyes que funcionan como incentivos. Por ejemplo, el Estado puede incentivarte a pagar impuestos con puntualidad descontándote parte del pago total. También tenemos instituciones informales, como las tradiciones, las creencias o valores de una sociedad. Noten que hablo de una sociedad y no de un individuo. A menos que vivamos en dictaduras o en dictablandas, las instituciones no se aprueban mediante acciones o preferencias individuales, sino mediante consenso social. En el primer caso, en democracias sanas, este consenso es alcanzado en el poder legislativo después de haberse debatido y discutido posiciones divergentes entre todos los representantes políticos. Pero las instituciones informales no se diseñan, implementan y supervisan desde el poder político, sino desde la esfera social, esfera que incluye al mercado. Ojo con esto, solo teóricamente
los pensadores creemos esto, podemos separar el mercado de la vida social. Creemos esto porque nos basamos en la experiencia. Las instituciones informales son convenciones alcanzadas mediante consenso entre los miembros de una sociedad. A diferencia de las instituciones formales, estas no están escritas, no requieren representación política y tampoco es obligatorio cumplirlas. Los ejemplos de instituciones informales son múltiples y pueden ir desde, por ejemplo, ceremonias de premiación deportiva en las Olimpiadas, ¿no? El izamiento de la bandera, los himnos, etc., hasta el uso de calzones o calzoncillos amarillos en Año Nuevo para que nos traigan buena suerte. También podemos hablar de las buenas costumbres, como por ejemplo ayudar a los ancianos a cruzar la calle, o a las malas costumbres, como la impuntualidad generalizada. El principio para estos y otros ejemplos sigue siendo el mismo. Son convenciones o prácticas sociales no sujetas a cumplimiento obligatorio, por lo que no dependen de un ente que ejerza autoridad formal para asegurar esto. Todas las instituciones, sean formales o informales, son el producto conjunto entre la experiencia y la razón. Pero para el conservador, la experiencia siempre debe anteceder e informar a la segunda. ¿Por qué sancionamos a los delincuentes? Defendemos la libertad de expresión. O, por ejemplo, prohibimos orientaciones sexuales como la pedofilia o la zoofilia. ¿Lo hacemos para fortalecer el Estado o aumentar la eficiencia de los mercados? Es posible, pero siempre deben ser propósitos secundarios o, usando el lenguaje de los economistas, externalidades positivas. Lo hacemos porque buscamos defender y promover una sociedad cohesionada, sana y dinámica. Ya lo dije, para el conservador la prioridad no es el Estado ni el mercado, sino la sociedad en su conjunto, teniendo a la familia como núcleo fundamental de la misma. Podemos ver entonces que las instituciones son producto del conocimiento acumulado a través de experiencias que son complementadas por la razón, que a su vez también se refina durante y después el desarrollo de esas experiencias. La palabra experiencia, además, necesariamente implica temporalidad. Nuestras instituciones contienen el conocimiento acumulado de centenares de generaciones, ¿no? que nos antecedieron. Son nuestros antepasados quienes a través de sus aciertos y errores nos legaron instituciones, formales e informales, que hoy nos permiten disfrutar de derechos universales, como son el derecho a la vida, el derecho a la libertad y a la propiedad. Solo los ignorantes y arrogantes desprecian el pasado. Ahora, ¿significa esto que todo tiempo pasado fue mejor? Personalmente creo que no, realmente de ninguna manera, no creo que sea así. Tomando la definición del ensayista francés Alain de Benoist, podemos definir progreso como un proceso cumulativo en que la última etapa siempre es preferible y cualitativamente superior a la anterior. Efectivamente, si atendemos la evidencia empírica, podemos comprobar fácilmente que nuestra calidad de vida es objetivamente superior al de épocas pasadas. ¿Preferiríamos vivir en épocas anteriores? Yo personalmente no, y pienso que solo algunos reaccionarios, neoluditas o primitivistas pueden buscar estos conceptos en Internet para educarse al respecto. Solamente creo que ellos responderían afirmativamente a esta pregunta. La experiencia complementada por la razón nos enseña que debemos adaptarnos a los nuevos tiempos. Por eso creo conveniente ahora abordar uno de los mitos más extendidos sobre el pensamiento conservador. ¿El conservador rechaza el cambio? Change is part of human nature. We're all changing. We're all advancing towards the ultimate change, which is death. And we take provisions in order to postpone that ultimate change. And that involves changing things. And it's absurd. All that the Marxists mean by their criticism of conservatism is that conservatives don't want radical total change. And Marxists believe that only total change is a real change. And that's where they are so destructive. Total change is actually not a real change in the existing things. It's an abolition of existing things and an opening of the world to chaos. Complemento las palabras de Sir Roger Scruton señalando que esta ridícula crítica, que solo es producto de una profunda y lacerante ignorancia, que no solamente es exhibido por los extremistas de izquierda, sino también por algunos propagandistas que, como ya dije, se autodenominan liberales y libertarios.
En resumen o en corto, grábense esto: el conservador promueve el cambio si el status quo presenta alguna deficiencia. Voy a repetir por si no quedó claro. El conservador promueve el cambio si el estado de las cosas actuales presenta una deficiencia. Eso sí, promueve el cambio, pero el cambio gradual, un cambio informado por la prudencia y el conocimiento acumulado. Parece sensato. Los conservadores, tanto religiosos como seculares, entendemos y aceptamos que el cambio es una constante en nuestras vidas. Nos basamos en la experiencia, no en la teoría. Por extensión, complementada por la razón, también entendemos que el cambio es inherente a la sociedad. Sin embargo, a diferencia de los adoctrinados por Hollywood y los intelectuales de Wikipedia, el conservador promueve el cambio gradual. No rechaza el cambio, simplemente exige prudencia al cambiar. Que ese cambio tenga propósitos y fines claros, que sean alcanzables y que los beneficios esperados para la sociedad en su conjunto, no para grupos particulares, los cambios esperados, o sea, los beneficios esperados a partir de esos cambios sean mayores a los beneficios que obtenemos del estado actual de las cosas. Aparte de ser gradual, el cambio debe ser idealmente de abajo hacia arriba, no impuesto por el Estado ni por el mercado, y nunca debe sustentarse o justificarse con utopías. Me vienen a la mente 3 grandes ejemplos. Nuevamente, la criminal Revolución Francesa que parió el autoritarismo bonapartista. El segundo, la Revolución Bolchevique que, alimentada por el colectivismo radical, parió a la Unión Soviética y su régimen comunista criminal, un régimen que durante más de 7 décadas exterminó a más de 65 millones de personas, todo en nombre de la igualdad y la justicia. El tercer ejemplo que puedo mencionar es el colectivismo nacionalsocialista en Alemania, que guiado por la pseudociencia eugenésica, la cual establecía científicamente la superioridad de la raza aria. Es algo que me recuerda tanto a las ciencias de género, a la ideología de género, estas ciencias de género. Nos llevó este nacionalsocialismo alemán a la Segunda Guerra Mundial y nos legó la vergüenza e indescriptibles horrores de los campos de concentración. Sé que son horribles porque hace unos años tuve la oportunidad de visitar Auschwitz y realmente es una experiencia que me dejó marcado para toda la vida. Así que nunca más estas utopías. Queda claro entonces que los cambios radicales informados por utopías nunca son buenos, por más que los apologistas del revisionismo histórico intenten hacernos creer lo contrario. Cierro este principio señalando que un instrumento de política clave para el conservador es la reforma, ¿no? Difícilmente asociaríamos conservador a reforma, pero sí, una herramienta clave del conservador es la reforma. Sin embargo, el conservador reforma para descartar lo malo y adaptar lo nuevo, ya se los dije. ¿Con qué propósito? Conservar lo bueno. También tiene sentido. Aquí también es importante resaltar una diferencia clave entre los conservadores y los progresistas de izquierda y derecha. Los primeros reconocemos y aceptamos que los seres humanos no somos iguales. Ahora bien, la igualdad ante la ley es fundamental y es deseable siempre, ¿no?, que se alcance. Pero para lograrla debemos igualar oportunidades y no resultados. Si promovemos la igualdad por resultados, lo único que logramos es desincentivar el esfuerzo, sepultar la creatividad y estandarizar la mediocridad. 8. El conservador defiende y promueve derechos sin olvidar los deberes. Para el conservador, los 3 derechos fundamentales y universales son el derecho a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, el derecho a la libertad de expresión, pensamiento y acción, y el derecho a la propiedad. Todos estos derechos surgen de la libertad negativa, a diferencia de los ilimitados pseudo-derechos impulsados por los progresistas que nacen de la libertad positiva. Los conceptos de libertad negativa y positiva fueron elaborados por el filósofo británico Isaiah Berlin. Para Berlin, la libertad negativa es aquella libertad que ejercemos sin obstáculos o limitaciones, como por ejemplo la coerción de parte de terceros. Eso incluye también al Estado. En la medida que nada ni nadie me amenace o atente contra mi integridad física y mental, puedo vivir y expresar mis opiniones con tranquilidad. En el caso de la libertad positiva, según Berlin, es aquella que surge de la voluntad de actuar por cuenta propia
y siempre y cuando el ejercicio de esa libertad no afecte o transgreda los derechos de terceros. Lamentablemente, algunos actos impulsados por la voluntad propia, el ejercicio de la libertad positiva, pueden colisionar con derechos ajenos. Por ejemplo, la voluntad y el acto de abortar afecta directa e irreversiblemente el derecho a la vida de otro ser humano. Aquí no hay discusión, es un hecho. O bien, la voluntad de algunos para cambiarse de sexo y exigir que terceros reconozcamos su nueva identidad de género, amparados por el poder coercitivo del Estado, restringe también nuestro derecho a la libre expresión. Esto es especialmente grave cuando la realidad que expresamos constituye una verdad irrefutable y científicamente validada. El problema radica en que a partir de actos voluntarios, enmarcados dentro de la libertad positiva, podemos generar una cantidad indefinida de falsos derechos. ¿Por qué son falsos? Porque no son universales, es decir, son derechos que solo favorecen a grupos específicos de la sociedad y no a la sociedad en su conjunto, como son el derecho a la vida, libertad y propiedad. La nueva lista de pseudoderechos que nacen del voluntarismo incluye los mal llamados derecho al aborto y el derecho a la adopción de niños, sea de parte de parejas homosexuales como heterosexuales. Este último ejemplo trae a colación otro principio clave del pensamiento conservador. Los deberes son importantes, tan importantes como los derechos. Tomando el ejemplo de la adopción, tener hijos no es un derecho sino un deber. Ojo, tener un hijo, adoptar un hijo, no es un derecho, es un deber de los potenciales padres adoptivos y que se deben autoimponer si quieren hacerse responsables de manera voluntaria de la crianza de ese niño. En este caso, el derecho del niño a una vida digna y sana antecede o es más importante que el inexistente derecho de los potenciales padres a adoptarlo. Los niños no son objetos para satisfacer los deseos de los adultos, nunca y en ningún caso. Repito, nunca y en ningún caso. También es importante resaltar que el conservador promueve la responsabilidad y los deberes individuales, y que, como lo ha demostrado ya la experiencia histórica, encuentra en la familia su principal núcleo generador. Al crear una cultura interminable de derechos sin emparejarla con deberes, lo que estamos haciendo es cultivar la ingratitud, la mediocridad, la pereza, ¿no? El egoísmo en futuras generaciones. Finalmente, más importante que cumplir nuestros deberes bajo supervisión de alguna autoridad, más importante que eso sería aprender a cumplirlos de manera voluntaria. Es lo que nos han enseñado, por ejemplo, los hinchas japoneses cuando limpiaban los estadios de fútbol después de ver jugar a su selección en el Mundial, ¿no? Fue una lección para el mundo. 9. La vocación del conservador es localista, no globalista. Mencioné que el conservador reconoce y acepta que no todos somos iguales y que la mejor ley de igualdad es aquella que iguala oportunidades y no resultados. Pero así como las personas somos distintas, las sociedades que componemos también lo son. Cada sociedad se desarrolla, cambia y adapta atendiendo a particularidades que van desde condiciones geográficas y climáticas distintas a las necesidades específicas que surgen de estas condiciones. A lo largo de la historia, estas necesidades han configurado diferentes trayectorias institucionales basadas en diferentes códigos morales. Surge así, de la mano de una historia, de un idioma, costumbres y símbolos comunes, el concepto de nación, que aporta identidad y un sentido de pertenencia a todos sus miembros, más allá de diferencias individuales. Por ejemplo, nuestra bandera, nuestro himno, nuestras creencias religiosas o no creencias religiosas, los platos típicos, la música, e incluso nuestras selecciones de fútbol, ¿no? Los hinchas peruanos somos sufridos hinchas del fútbol. Son elementos que configuran nacionalidad y que en la inmensa mayoría de casos nos hacen sentir orgullosos a pesar de sus problemas y limitaciones. Ahora bien, salvo contadas excepciones, por ejemplo en el caso de los palestinos o los kurdos, la nacionalidad va acompañada de territorialidad o la idea de un espacio geográfico delimitado. Aquí surge de manera sencilla el concepto de Estado-nación, el territorio delimitado por fronteras que acoge a una nación y permite reforzar la identidad y el sentido de pertenencia. Cada Estado-nación, o lo que llamamos un país, configura un orden político, económico, social y cultural particular que resta en dos principios fundamentales: soberanía y autodeterminación. Todo lo que he mencionado no significa que el conservador rechace la cooperación entre países, o la integración comercial, o incluso el intercambio cultural.
Lo que el conservador rechaza es la integración cuando su soberanía se ve vulnerada y cuando los intereses y culturas que se buscan integrar son incompatibles. La evidencia empírica y la historia han demostrado también una y otra vez que las integraciones impuestas invariablemente derivan en conflicto. Como señala el filósofo e historiador judío Yoram Hazony en su magnífico libro La virtud del nacionalismo, el nacionalismo ofrece, abro comillas, la mejor posibilidad para la autodeterminación colectiva. Inculca una aversión a la conquista de naciones extranjeras y abre la puerta a la tolerancia de diversos modos de vida. Establece una impresionante competencia productiva entre naciones, mientras cada una busca desarrollar al máximo sus capacidades y las de sus miembros individuales. Adicionalmente, considero que las poderosas lealtades mutuas que se ubican en el corazón del Estado Nacional nos dan el único fundamento para el desarrollo de instituciones libres y de libertades individuales. En resumen, sentir orgullo y alegría cada vez que piensas en las personas, en los paisajes, las comidas, tu bandera, tu himno de tu país, no te convierte en retrógrada, fascista o racista. 10. El conservadurismo no cuenta con doctrina económica propia. Para el conservador, el concepto de mercado no se limita a una mera abstracción teórica. Un mercado surge y se desarrolla a través de relaciones personales concretas que se expresan mediante el libre intercambio de bienes y servicios. En otras palabras, las transacciones económicas son un tipo específico y no excluyente de interacción entre personas. Para que un mercado funcione debe existir un marco institucional formal, es decir, leyes que generen confianza, que estimulen la libre competencia, que también estimulen la colaboración o la cooperación, leyes que garanticen la libertad transaccional, hablamos de la libertad para comprar y vender lo que se nos plazca, y que faciliten el libre flujo de información entre diversos agentes económicos. Estos incluyen a productores, compradores, vendedores, intermediarios, etc. Por eso, debido a la complejidad de la realidad y a su escepticismo teórico, el conservador no adhiere de manera militante a ninguna de las escuelas de pensamiento económico. Ello no significa que no tenga preferencias o sienta mayor afinidad por algunas de ellas, especialmente, en mi caso por lo menos, el liberalismo clásico, porque no separa la esfera económica de la esfera política y moral, y también por el liberalismo económico propuesto por Friedrich Hayek, que resalta la importancia del orden espontáneo y el libre flujo de la información. Los elementos y factores para explicar estas afinidades son obviamente mucho más extensos y complejos, pero baste por el momento agregar que el conservador tiene mucho mayor afinidad con el economicismo liberal que con la doctrina económica paternalista, intervencionista y centralizada que proponen los izquierdistas. Solamente diré que la historia no ha registrado ni registrará jamás una economía comunista exitosa. Eso no va a pasar. 11. ¿Los conservadores son fanáticos religiosos? No, completamente falso. Esto es propaganda política malintencionada o desinformada. Los conservadores pueden adherir a una religión. Me refiero principalmente al cristianismo y al judaísmo, por lo menos aquí en Occidente. Pero también hay conservadores seculares. Estos últimos, a pesar de no abrazar una fe en particular, reconocen, como lo hizo Hayek, que la religión es un elemento clave de cohesión e identidad social, y que el cientismo o el trato de la ciencia como religión solo conduce a un peligroso reduccionismo que socava nuestra civilización. La presencia institucional y organizada de la religión en Occidente no ha impedido ni impide de ninguna manera que las personas ejerzan sus derechos fundamentales y universales, aquellos que nacen de la libertad negativa. Por otra parte, es mentira que la religión implique la abolición de la razón. Esta falsa dicotomía es promovida por una poderosa maquinaria de adoctrinamiento progresista que defiende grandes intereses económicos y políticos. Estos intereses se manifiestan claramente en las nocivas agendas del aborto, el feminismo, la comunidad LGTB y el medioambientalismo globalista, por mencionar las más conocidas. De la tradición judeo-cristiana emergen valores morales absolutos. Estos están contenidos en los 10 mandamientos que constituyen, por lo menos desde una perspectiva secular,
un código legal básico que permite regular el comportamiento de las personas para promover la paz. Los valores absolutos, los valores morales absolutos son un dique de contención muy fuerte contra el relativismo contemporáneo. Podemos ver las consecuencias de este relativismo cuando un hombre biológico se declara mujer y nos exige, con el respaldo coercitivo del Estado, reconocerlo como tal. O también cuando se nos dice que el embrión o feto es solo un conjunto de células, que carece de valor intrínseco y que por lo tanto puede ser descartado como cosa. O también cuando se reduce al matrimonio a un mero contrato para la protección de bienes patrimoniales y que lo que en realidad busca es acomodar falsos derechos, como por ejemplo el derecho a la adopción, especialmente de parejas homosexuales. Vida, familia y matrimonio son tres conceptos interrelacionados que ocupan un lugar nuclear en la doctrina cristiana y en la civilización occidental. Asociar a los conservadores a la religión, especialmente al fanatismo religioso, como dije, es una burda y sucia estrategia de descrédito que busca destruir la adhesión a valores morales absolutos. Detrás de la redefinición de conceptos como vida y persona se encuentran el lucrativo negocio del aborto, especialmente la venta de órganos. Sugiero que busquen en internet y van a encontrar información que los va a sorprender, ¿no? Son ventas de órganos para investigación y también asociado a la agenda de control demográfico que la impulsa. Detrás de la promoción también de diferentes modelos de familia se esconde el propósito de fragmentar y debilitar a las sociedades para facilitar su control político. Lo mismo ocurre, como ya dije, con la relativización del concepto y práctica del matrimonio. Quiero retomar esta aparente incompatibilidad entre fe y razón y creo que la mejor manera para refutar este razonamiento débil y absurdo es con ejemplos sencillos. Si fe y razón fueran completamente incompatibles y la primera dañara irreversiblemente a la segunda, la humanidad no se habría beneficiado con los descubrimientos de, por ejemplo, Nicolás de Cusa, Francis Bacon, Galileo, Pascal, Newton, Kepler, Leibniz, Lavoisier, Carlos Linneo, Dalton, Faraday, Mendel, Pasteur, Marconi y Werner von Braun. Y si a los fanáticos del cientismo no les bastan estos ejemplos por ser muy antiguos, recurriré a la brillantez de grandes científicos actuales como Francis Collins, Martin Nowak, Andrew Wiley y Paul Mahieu. Lo haré, ¿no?, para ilustrar mi punto. Así que no, la religión no restringe la razón. De hecho, en base a mi propia experiencia, me atrevería a decir que la proporción de ignorantes sin capacidad de razonamiento crítico entre la población de ateos militantes es bastante mayor que entre los creyentes. Pero esto no acaba aquí. Los enemigos de la religión, y aquí hay que notar la armoniosa relación entre comunistas y pseudoliberales en este punto, ambos buscan destruir a la religión, también nos dicen que los cristianos siguen pensando que la Tierra es plana. Por favor, les pido que la próxima vez que digan esta idiotez, nos digan también los nombres y apellidos de esas personas, o bien muestren pruebas. De esa manera, con mucho gusto nos sumamos también los conservadores a esta campaña de educación. Pero por favor no sigan tomándonos el pelo y desinformando a la gente, tomando una microscópica muestra y generalizando sus, entre comillas, conclusiones sobre 2.4 billones de cristianos. Dejen de hacer el ridículo, sean más honestos, y porque si no van a correr el riesgo de ser expuestos. Finalmente, existen millones de personas que no son conservadoras, o por lo menos no lo sabían hasta ahora, que son creyentes católicos, evangélicos y mormones, y hay millones más que son agnósticos o incluso ateos, y que jamás condonarían la destrucción de otros seres humanos, especialmente los más indefensos, y que encuentran en la familia el núcleo básico de nuestra sociedad. La inmensa mayoría de personas siente orgullo y lealtad por su país, sus costumbres, su herencia cultural, y rechaza la imposición política, cultural e institucional de los ingenieros sociales del siglo XXI. Lo hacen porque algunos conocen las lecciones de la historia y porque, más importante aún, aman y valoran todo aquello que les da identidad y sentido de pertenencia. La tolerancia no es infinita. Ceder ante imposiciones abusivas, excluyentes y disolventes no es tolerar. Es ser cobarde y sumiso. Es carecer de coraje y convicciones para defender todo aquello que nos es valioso, todo aquello que sabemos que es bueno y que queremos conservar. Y que no solamente queremos conservar, sino que debemos conservar.
Sin ponerme ningún camisón de fuerza teórico, considero que mi actitud natural hacia la vida es descartar lo malo, adaptar lo nuevo y conservar lo bueno. No solo para mí y los míos, sino también para mis amigos, mis compatriotas y en general para las personas de bien en todo el mundo. Esta posición trasciende encasillamientos en izquierdas y derechas. Es puro y simple sentido común. Cierro este video citando al gran Edmund Burke. La sociedad humana constituye una asociación de las ciencias, las artes, las virtudes y las perfecciones. Como los fines de la misma no pueden ser alcanzados en muchas generaciones, en esta asociación participan no solo los vivos, sino también los que han muerto y los que están por nacer. Les pido que reflexionen sobre la profunda belleza, sentido y poder de esa frase. Tenemos una deuda de gratitud con nuestros antepasados y el deber de proteger y ayudar a florecer a nuestros hijos. La dictadura del proletariado siempre derivó en la abolición de la vida y la libertad de los más vulnerables, y hasta ahora tampoco he visto la firma en ningún contrato social. A lo que voy es que enfoquémonos en lo real, en lo que existe. Trabajemos con responsabilidad, con espíritu crítico y constructivo. Hagámoslo para corregir errores y no escatimemos esfuerzos para conservar lo que sirve. Y atendiendo a los tiempos actuales, dejemos de lado las utopías progresistas, porque son simples modas y postureos intelectuales que invariablemente terminarán exacerbando todos los males que buscan corregir. Prudencia. Muchas gracias por su atención y hasta un próximo video.